El siguiente cuaderno que voy a comentar, el número 6, trata del canibalismo. Su autor es la paleontóloga y tafónoma Yolanda Fernández Jalbo, investigadora del CSIC. Este cuaderno sigue un estilo muy diferente del anterior. Su tratamiento no es tan coloquial, sino más neutro y objetivo, lo cual es importante cuando se trata de un tema tan cargado de subjetividad y morbosidad como este. El texto está bien documentado, las ilustraciones son ajustadas y la bibliografía es precisa. Primero nos ofrece de forma muy concisa y bien resumida el origen de la percepción europea del fenómeno y del término de canibalismo, el surgimiento de la disciplina de la taxonomía, su relevancia en este tema y la importancia del enfoque forense. Me parece muy significativa la distancia que toma de las interpretaciones extralimitadas de Atapuerca. En efecto, una cosa es que esté demostrado el consumo de carne humana por homínidos y otra cosa es que de este hecho se extrapole una violencia entre grupos rivales que compiten por el alimento, tal como hacen algunos de los autores del equipo de Atapuerca a la hora de la divulgación. En primer lugar, habría que preguntarse el por qué se ha dado importancia a este tema y también reducir la frecuencia de esta práctica del consumo de carne humana a su verdadera proporción. Al margen de patologías mentales muy esporádicas, en muchos casos se atribuía esa práctica sencillamente por los prejuicios y el morbo de la sociedad europea que utilizaba esa excusa para considerarse moralmente superior. Abriendo un paréntesis, un ejemplo paradigmático de esta cuestión es la presentación de personas de Nueva Caledonia como caníbales en la exposición internacional colonial de París de 1931. A este respecto recomiendo la lectura del cómic Caníbal, que trata de esta historia. En efecto, muchas veces, como cita la autora, se ha atribuido esa práctica a pueblos que no la practicaban en absoluto. Un ejemplo de ello es la consideración de caníbales que los primeros navegantes hicieron de los habitantes de Tierra del Fuego, una gente que tenía profunda aversión no solo a consumir carne humana, sino incluso tampoco a consumir animales que pudieran haberla carroñeado, como los zorros. A veces son las mismas informantes de esas sociedades contactadas las que, inventándoselo, excitaban esa morbosidad del visitante y la exageraban. En muchas sociedades tampoco es raro que algunos individuos hayan utilizado el miedo que produce la mera idea de la existencia de esa práctica como un sistema de control social. Sería el caso de sociedades secretas de la costa noroeste del Canadá. La sociedad cristiana, que se escandalizaba frente a ese fenómeno cuando se ha topado con otras sociedades, la ha utilizado como justificación para las peores prácticas genocidas. Recordemos que ya se utilizaba ese argumento para estigmatizar personas de adscripción judía en la Edad Media y cómo se utilizó esa excusa en toda la fase colonialista. Y eso cuando, paradójicamente, la ceremonia central del culto religioso cristiano es un acto caníbal repetido semanalmente, en el cual las personas que lo practican están convencidas de que están ingiriendo el cuerpo y la sangre transubstanciadas de su Dios o de uno de ellos, hecho hombre. Entre paréntesis, sería interesante también hacer un cuaderno con el análisis psicológico, freudiano o gestáltico, como queráis, de este fenómeno. Dicho esto, sin embargo, en mi opinión, la autora también cae en un cierto subjetivismo y en este caso no porque estigmatice también masacres preocupantes e inexplicables como las que afectan a personas albinas en el continente africano. Estoy de acuerdo con ella en que hay prácticas ancestrales, no solo el canibalismo asesino, también etnocidios, racismos, mutilaciones de genitales y otras violencias y discriminaciones contra las mujeres, que en el siglo XXI deberían desaparecer porque son obsoletas, prescindibles y sobre todo lesivas para la vida, la salud o el bienestar de personas cuyo único defecto es haber nacido con determinado sexo o estar en un sitio inadecuado.
Creo que la autora cae en un defecto remanente de la estigmatización subjetiva del canibalismo, pero más bien como consecuencia de la metodología tradicional de la paleontología y de la obsesión de esa ciencia por la clasificación taxonómica. Según mi punto de vista, buscar si se cumplen una serie de criterios, por lo demás bastante ambiguos, para intentar encasillar estas prácticas en uno de los tres tipos distintos de canibalismo que plantea, dietético, gastronómico, subsistencial o ritual mágico funerario, es ineficiente y no contribuye a clarificar el origen o la realidad histórica. El cuadro o tabla de contingencia que ofrece para la distinción de esos tipos se contradice con ejemplos del texto. En unos casos se mezclan prácticas que no tienen nada que ver con la definición del concepto de canibalismo, y en otros casos se simplifica demasiado el fenómeno porque al intentar encasillar algo complejo en unas pocas categorías se pierde la capacidad de su comprensión global. Sabemos que existen casos en los que el mismo grupo practica el canibalismo sobre otros grupos enemigos y tiene costumbres funerarias que incluyen el canibalismo con individuos de su propia familia o grupo. En definitiva, si se ha definido el canibalismo como el consumo de tejidos o humores por parte de individuos de su misma especie, no se deberían incluir aquí las prácticas funerarias que implican un tratamiento del cuerpo sin ingesta. Como por definición el canibalismo implica consumo, todo canibalismo sería en suma dietético. Otra cosa es la causa objetiva o la justificación subjetiva de la práctica de esta ingesta. Esto último, como muy bien se desprende del texto de la autora, es muy difícil de determinar y solo se podría inducir a partir de un análisis muy riguroso de todo el contexto arqueológico. Entonces, ¿por qué insistir tanto en separar ritual de gastronómico? ¿O por qué buscar con tanto énfasis el tema ritual? Y sobre todo, ¿qué se considera ritual? ¿Acaso no existen hoy incluso innumerables rituales vinculados estrictamente a la gastronomía o al consumo alimentario, al margen de connotaciones metafísicas? ¿Por qué insistir tanto en que el canibalismo en el momento del Stata Aurora de Atapuerca era un mero canibalismo dietético gastronómico? ¿Quiere decirse con eso que en ese periodo existía la praxis de que a bistec regalado, híncale el bocado y no te preocupes de qué bicho es? ¿Acaso un canibalismo ritualizado es mejor que uno no ritual? ¿Está sugiriendo que Homo antecesor practica un canibalismo bestial de aquí te pillo, aquí te mato, de aquí te como? Y que luego Heidelbergensis devenido neandertal practicará uno refinado e intelectual? Demasiado simple. ¿Cómo puede saber si existía o no en un momento dado una justificación mística o un ritual para ese canibalismo? Y si el hecho mismo de ser recurrente ya nos está indicando que se trataba de un canibalismo ritual. ¿Por qué unas marcas de descarnación semejantes en huesos humanos y animales descartan la posibilidad del canibalismo ritual? ¿Acaso no se podrían seguir las mismas prácticas, las prácticas más efectivas en ambos casos, aunque el objetivo o la justificación de la práctica sean distintas? ¿Por qué razón un canibalismo ritual no habría de dejar marcas de mordeduras? Tampoco me explico la razón del por qué el canibalismo ritual no puede ir asociado a la producción y al uso de huesos humanos como utensilios o como instrumentos, tales como percutores o punzones. Explicar los probablemente más de 1000 individuos muertos en el poblado neolítico de Herzheim, se ha sugerido que se trata de un centro ceremonial en el que se practicaba el canibalismo y los cuerpos se han troceado y se han fracturado con las mismas pautas que los huesos animales. Los restos humanos tienen mordeduras probablemente antrópicas y finalmente se han depositado mezclados con algunos huesos animales. Por otra parte, en el registro del oeste de Norteamérica hay muchos restos humanos transformados en artefactos, utensilios, instrumentos e incluso trofeos, y en este caso no se ha insistido en que hubiera un consumo alimentario. Por todo ello, yo creo que antes de intentar una calificación del tipo de canibalismo, sería mucho mejor utilizar categorías analíticas
antes que categorías clasificatorias. Se puede describir en cada caso el encadenamiento de los procesos o el encadenamiento del proceso al que han sido sometidos los restos humanos. Empezaríamos, si se puede saber, si han sido víctimas de una violencia antrópica. En ese caso, ver si se puede determinar que genéticamente o por la estructura de edades es una población distinta o una población sesgada de la población consumidora, cuyos cadáveres quizás habrían tenido un tratamiento diferencial. En este caso, como en el del resto de la fauna, si se verifica que efectivamente hay consumo, también podría plantearse si los humanos tuvieron un acceso primario al cadáver, incluyendo o no una acción directa de homicidio, o si tuvieron un acceso secundario a carroñas o a personas muertas por otras causas. Entre paréntesis, eso está muy lejos de ser verificado en el estrato Aurora de Atapuerca, como sugieren algunos autores. El paso siguiente sería describir el tratamiento o el procesamiento peri-mortem o post-mortem de los cadáveres humanos. El caso que ya expone del Tíbet como ejemplo no implica canibalismo. Entonces habría que preguntarse, ¿hay un procesado con unas marcas y una fracturación consiguientes que realmente difiere significativamente del procesamiento de los animales o del procesamiento de máximo rendimiento, que sería semejante? ¿Se trata de una similitud debida a la economía del trabajo o se trata de una diferencia consecuencia de la inexperiencia? Pero el paso definitivo o el proceso definitivo, el único proceso definitivo, sería verificar su consumo efectivo por parte de humanos. Y eso, en rigor, solo se puede asegurar si existen marcas antrópicas de dientes, cosa que es difícil pero no imposible, ya que ni la fracturación, la termoalteración o incluso el hervido no nos sirven porque pueden ser, no son una prueba inequívoca del consumo. Puede tratarse, como el caso, por ejemplo, del australiano, de prácticas funerarias sin canibalismo. Finalmente, habría que determinar si ha sido por parte del mismo grupo o unidad social o por parte de otra unidad social, si ha sido un endo o un exocanibalismo. Y aquí entran en juego tanto los isótopos como el análisis contextual. También habría que analizar o definir la causa objetiva, el argumento de la presunta necesidad coyuntural o estructural de proteínas, como se ha argumentado desde el materialismo cultural para explicar el canibalismo de algunas sociedades históricas o precolombinas, como hace Marvin Harris en el libro Caníbales y Reyes. Y también habría que ver si existe una justificación subjetiva, por ejemplo, su asociación con la violencia colectiva, como es el caso de las sociedades agrícolas iniciales en Europa, especialmente en Europa Central. A partir de entonces, y solo entonces, se tendría que asociar o no, ver si está asociado o no, a un contexto especial de consumo y o a una recurrencia para poder hablar realmente de un canibalismo ritual, ya que ritual implica, por definición, una redundancia, una recurrencia. Pero aquí tampoco se acabaría la descripción analítica. Se tendría que describir el contexto de depositación. Una depositación indiferenciada con el resto de los elementos faunísticos no descarta un consumo ceremonial. Arrinconar indistintamente los residuos de consumo no implica que no existiera una determinada justificación ideológica de ese consumo. No hay que olvidar que hace unos pocos decenios la mayoría de profesionales de la arqueología tampoco sabían distinguir huesos humanos de huesos de otras especies de mamíferos. En el otro extremo, una depositación en un lugar específico de ese consumo tampoco diferenciaría un canibalismo ritual de un canibalismo extraordinario de supervivencia. Concluyendo, yo plantearía la metodología de una manera distinta, más analítica, descriptiva y contextual. Tal vez porque la autora es de formación paleontológica más que histórica
y porque yo como arqueólogo creo que hay que referirse más al contexto social. Pero concluyendo y a pesar de esa discrepancia metodológica, considero que el cuaderno es una buena introducción al tema del canibalismo en prehistoria y ofrece una serie de claves para la reflexión de un fenómeno sujeto a tanta carga emotiva y subjetiva. Es de agradecer, en este caso, que se haya huido de explotar el morbo, como sí que hubieran hecho tal vez otras autorías más oportunistas.